lógicamente para repasar un poco, ¿ya? Y hacer un par de ejercicios, como les digo, todos los ejercicios que yo les voy dejando, después yo les dejo el PPT disponible. Estos ejercicios que les voy dejando son precisamente con la alternativa correcta, pues, para que ustedes puedan ahí después repasar o revisar o rehacer lo que también les sirve. ¿Ya? Tengo el chat disponible, lo estoy viendo, ya tengo dos monitores, había estado con uno solo, ahora recuperé mi segundo monitor, así que cualquier cosa me escriben en el chat nomás o encienden el micrófono, no hay ningún inconveniente. Igual que esta semana he andado con el internet medio regular, así que desactivé la cámara, eh, porque si no me consume mucho, con mucho internet, entonces no quiero que se caiga entre medio. ¿Ya? Vamos entonces con el taller de hoy, que ahora es como para tener más o menos la idea, siendo las 4:10 de la tarde, territorio chileno continental. Vamos con la primera pregunta, muy sencilla, pregunta del año pasado, por cierto, ¿ya? Pregunta oficial PDT DEMRE 2021. Una pregunta que no tiene mucha complejidad, lo que sí tienen que recordar el contenido de forma rápida, de forma inmediata. Si lo recuerdan, están al otro lado, lo más seguro es que la respuesta correcta salga al tiro. ¿Ya? Hola Luna, ¿cómo estás? Ahí vi que justo te estabas conectando. Qué bueno. Así es que, vamos, intenten jugar con este ejercicio corto. Estamos considerando aquí el tipo de hormona, la naturaleza química de la hormona. Recuerden que hay hormonas proteicas, hay hormonas lipídicas. Las proteicas cumplen con cierta característica y lo mismo que las lipídicas cumplen con una característica individual en ese caso para poder hacer ingreso a la célula, para que la célula las pueda hacer, para las pueda recibir, ya las pueda percibir, la célula blanco, la célula objetivo. Si quieren me pueden dejar sus alternativas ahí en el chat, yo las voy a ir viendo, me pueden dejarlo como mensaje privado, así no la ven los demás. No hay problema en equivocarse, recuerden que hay que equivocarse, mientras estemos haciendo ejercicios tenemos que equivocarnos todo lo que podamos. Ya en la mañana estaba viendo la gimnasia artística, y en ese momento no pueden haber errores, los errores están en el entrenamiento. ¿Ya? Aquí es lo mismo, exactamente lo mismo. Los errores tenemos que tenerlos aquí, haciendo ejercicio. Ojalá conmigo para que yo les pueda decir dónde estuvo el error. ¿Ya? Porque el momento de la prueba es como ese evento de la gimnasia artística donde lógicamente no pueden cometer ningún error. ¿Cuál de las siguientes hormonas entonces atraviesa la membrana plasmática para unirse a receptores intracelulares? ¿Qué es lo que tengo que recordar aquí? Yo tengo que recordar ese contenido que les estaba diciendo. Vamos a ir colocando al ladito de esto si la hormona es proteica o lipídica. Yo tengo que reconocer eso o un derivado de una proteína, pero al final se termina comportando como una proteína igual. Y las hormonas proteicas, el receptor que identifica la hormona se encuentra en la membrana plasmática. Eso quiere decir que se acopla la hormona al receptor en la membrana, eso induce un cambio y lógicamente a través de ese mecanismo es percibida por la célula objetivo. A diferencia con las hormonas lipídicas, donde el efecto es mucho más rápido, ya menos duradero, pero mucho más rápido, y es porque como buen lípido, las hormonas lipídicas atraviesan por difusión simple, entran directamente por la bicapa fosfolipídica o por la membrana plasmática, donde no hay un receptor para poder asimilarlas, por lo tanto el receptor se encuentra en el citoplasma. ¿Ya? Aquí ya me están diciendo que la hormona por la que me están preguntando tiene que ser lipídica, ¿o no? Claro. Dice, ¿cuál de las siguientes hormonas atraviesa? Claro, lipídica. ¿Cuál de las siguientes hormonas atraviesa la membrana plasmática, como los lípidos, ¿ya? Para unirse a un receptor intracelular? Eso quiere decir que aquí hay 4 hormonas que son proteínas y una sola que es un lípido, ¿ya? Vamos entonces a contestar. Voy a mover un poquito aquí el bracito. Muy sencillo. La LH, ¿ya? La LH, hola Diego, ¿cómo estás? La LH es una proteína, por lo tanto, si es una proteína la LH, ya perfecto, la Agustina ahí me acaba de dar un dato muy bueno. La insulina y el glucagón también son proteínas, proteína. Como buena proteína, entonces va a ser recibida en la membrana plasmática, el glucagón lo mismo.
ambas son proteínas. De hecho, la insulina es una proteína muy sencilla, artificialmente se sintetiza en cultivos bacterianos. Se le entrega una cadena de ARN mensajero y las bacterias la van sintetizando, por si acaso, ahí si no sabían. Y esa es la insulina que se vende. ¿Eh? La adrenalina, miren, si termina en ina, lo más seguro es que sea una proteína. Ya la insulina, el glucagón ahí se podrían confundir, pero no, el glucagón es una proteína. Y la hormona luteinizante ya también es una proteína, al igual que la folícula estimulante, que son hormonas sintetizadas por el hipotálamo. ¿Ya? La adrenalina, ahí está la clave, proteína también. Proteína. Por lo tanto, no me deja otra opción que la testosterona, como todas las hormonas lipídicas, ¿ya? O como las hormonas sexuales, perdón, son lípidos. ¿Ya? La testosterona, la progesterona, el conjunto completo de estrógenos son lípidos. ¿Ya? Y si es un lípido, lógicamente va a cumplir con la definición que aparece arriba, donde me están cuestionando la hormona atraviesa directamente la membrana plasmática. Todas las hormonas lipídicas atraviesan directamente la membrana plasmática, todas las hormonas proteicas no pueden hacerlo y tienen que ser recibidas por un receptor que se encuentra en la membrana plasmática, por lo tanto, por eso es que no la van a atravesar. ¿Ya? Por lo tanto, así de simple, la alternativa correcta para la primera pregunta, miren, la pregunta número 4. Esta fue la pregunta 4 del módulo del DEMRO. O sea, ustedes están sentados, acaban de contestar 3 preguntas que quizás eran muy fáciles y esta ya posiblemente les empieza a subir el nivel de dificultad, siendo que en realidad tampoco es tan compleja. Esto es una pregunta de reconocimiento nomás. ¿Ya? Alternativa correcta entonces, letra E. Muy bien ahí para los que consideraron o anotaron. La letra E, la alternativa correcta para la pregunta del año pasado. Este es del año pasado, por cierto. Voy a limpiar para poder ver la explicación, porque todo esto tiene una explicación. Todas estas láminas las voy sacando de las clases que tuvimos, ¿eh? No es nada del otro mundo. Aquí tenemos entonces las hormonas proteicas y lo que les estaba explicando, las hormonas proteicas son recibidas entonces en los receptores que se encuentran en la membrana plasmática y por ende pasan por una proteína de membrana, en resumidas cuentas, no pasan directamente por la bicapa fosfolipídica porque son proteínas. ¿Ya? Receptores, integrados en la membrana plasmática, esas así pasan todas las hormonas proteicas como las que aparecían ahí, las primeras 4 que aparecían ahí en el set de alternativa. Y las hormonas lipídicas, los esteroides son lípidos, por cierto, ¿ya? Las hormonas sexuales son esteroides, hay otros esteroides también como el cortisol, la cortisona, ¿no es cierto? Que no son hormonas, ¿ya? Ellos cumplen una función antiinflamatoria, desinflamatoria, inhiben en algunos casos la división celular, disminuyen la respuesta inmune, entonces tienen otras funciones, ¿ya? Pero no son hormonas, pero son lípidos, por cierto. Receptores intracelulares ubicados en el núcleo o en el citoplasma, particularmente en el citoplasma, ya más que en el núcleo. Por lo tanto, estas hormonas no se acoplan a un receptor en la membrana plasmática porque su receptor se encuentra dentro de la célula. ¿Ya? Ahí estaba la respuesta entonces para la pregunta de la primera pregunta que acabamos de ver del modelo oficial de EMRE del año pasado. Vámonos con la segunda, fresquita de este año, pregunta número 6. Les voy a empezar a dejar el número de la pregunta para que se vayan dando cuenta cuándo más o menos vienen las preguntas de hormonas, ¿ya? Si se dan cuenta ahí, la anterior fue el número 4, ahora es el número 6. Eso quiere decir que antes de las 10 primeras preguntas del módulo de biología, ya voy a haber pasado hormonas. Así que ojo con eso. 6 entonces de este año. El siguiente esquema representa 2 mecanismos del sistema, de regulación del sistema endocrino humano. Tenemos la hipófisis, ahí la hipófisis está secretando una hormona, recuerden que aquí aparece un símbolo más, este símbolo más es una retroalimentación positiva, ¿ya? Quiere decir que la hipófisis secreta esta hormona, eleva el nivel de esta hormona en el torrente sanguíneo. Si aquí apareciera un menos, significaría que la hormona está generando un efecto de retroalimentación negativa y la estaría cortando, estaría disminuyendo el efecto inicial. ¿Ya? Recuerden que la gran mayoría de las hormonas se regulan por retroalimentación negativa. Se activan por positiva, pero se tienen que apagar por retroalimentación negativa. O sea, tienen un interruptor de encendido y un interruptor de apagado.
Son muy pocas las hormonas que trabajan con retroalimentación positiva continua. Y ahí tendríamos, por ejemplo, la oxitocina, ya que es la hormona del parto y la hormona de la lactancia y que depende de un estímulo externo, por así decirlo. En el caso de la lactancia es más marcado. En el caso del parto, el bebé está dentro de la mamá, pero es otro individuo el que está induciendo la retroalimentación. A eso voy con estímulo externo, ¿ya? Ahí está la pregunta, mírenla, yo creo que ya la miraron ya a esta altura, la hormona 1, la hormona 3, activan una glándula endocrina, la hormona 1 activa la glándula X, la hormona 3 activa la glándula Z genera un efecto en el cuerpo, ¿ya? La glándula X secreta otra hormona, y esa que es la hormona 2, eleva su nivel plasmático, eso llega a los tejidos y los tejidos realizan el efecto, o sea, dan como una vuelta un poquito más larga, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes hormonas se ajusta al mecanismo de regulación ejercido por la hormona número 1? Ojo con eso, me están preguntando solo por la hormona 1 y la 3 me la están colocando solo como un ejemplo, ¿ya? O como otro mecanismo adicional, porque no todas las hormonas funcionan con dos hormonas intermediarias, ¿ya? Por ejemplo, la hormona del crecimiento podría ser el ejemplo de la 3, ¿ya? Ahí ya le di una pequeña pista, porque automáticamente se secreta la hormona y se genera el efecto más o menos rápido, ¿ya? Aunque igual hay intermediarios en el proceso, pero no son tan considerados por parte del DEM. Pero, por ejemplo, ¿qué podría ser la hormona 1 en este efecto? ¿Qué podría ser? Me hablan de la prolactina. La prolactina es la hormona que produce la leche, no se olviden de eso, ¿eh? La hormona que produce la leche, no que la inyecta, no que la saca. La oxitocina es la hormona que saca la leche, ¿ya? Otra cosa que hay que considerar con este ejercicio es que este ejercicio ya de por sí tiene una dificultad más baja, aunque se vea así grande y largo, solo tiene 4 alternativas, ya cada alternativa tiene un 25% de acertar, y se van a encontrar con preguntas este año que no tienen 5 alternativas, donde si le pegan a la chunte solo tienen el 20%. ¿Ya? Entonces ya eso reduce un poco el nivel de dificultad de las preguntas, la cantidad de alternativas disponibles. Ahí tenemos entonces prolactina, la hormona que produce la leche. Si ustedes pueden hacer este tipo de anotaciones en su cuadernillo cuando estén dando la prueba, es lo ideal. Los estrógenos, el conjunto, si recuerden que el DEMBRA siempre habla como que el estrógeno es una única hormona. Los estrógenos son las hormonas sexuales femeninas por excelencia, ¿ya? La progesterona, que es particularmente la hormona que mantiene el embarazo. Todo esto, tanto estrógeno como progesterona, son sintetizadas y secretadas en los aparatos reproductores femeninos, ¿ya? En el ovario, ahí para ser más específico. Y la hormona folículo estimulante, recuerden que está presente tanto en varones como en damas y regula los ciclos sexuales, ¿ya? Tanto la folículo estimulante como la luteinizante. Ahí vamos a ver los efectos, o si se acuerdan de los efectos de cada uno, es lo ideal. Recuerden que la hormona luteinizante induce la ovulación en la mujer, ¿ya? A diferencia en el varón, la hormona luteinizante estimula la síntesis de testosterona. La hormona folículo estimulante, a su vez, en la mujer, la hormona folículo estimulante estimula el crecimiento de los folículos, por eso se llama folículo estimulante. Recuerden que los folículos en su interior contienen un ovocito, ¿ya? Y el crecimiento folicular es necesario en la etapa preovulatoria. Ahí lo vamos a ver también, porque también tengo esa lámina, ya donde aparecen los ciclos, el ciclo sexual femenino, que es el más preguntado. En el caso de los varones, la hormona folículo estimulante, junto con la testosterona, siempre en conjunto, nunca de forma individual, favorecen la formación de la espermatogénesis, inducen la espermatogénesis, la formación de espermatozoides, para que no nos compliquemos tanto, ¿ya? Ahí les di más o menos la gran mayoría de los datos necesarios. Quizás ya hasta se me fue la respuesta posiblemente, y tenemos que ver. A ver, me están preguntando por la hormona inicial, la hipófisis. Recuerden que hay un eje entre el hipotálamo y la hipófisis de comunicación interna, por así decirlo. Ellas secretan en cierta forma sustancias químicas que solo son controladas por ellas mismas y que ellas nomás son capaces de entender. Como ellos son los jefes, por así decirlo, del sistema endocrino, trabajan en un lenguaje un poco más complejo, más directo, más que complejo. Pero la hipófisis es una glándula y la hipófisis tiene que secretar hormonas como buena glándula, puesto que el hipotálamo no puede hacerlo, ¿ya? ¿Cuál será?
¿Cuál creen ustedes que es? No importa si la tienen mala, recuerden. Recuerden que aquí tenemos que equivocarnos. Es aquí. ¿Cuál será? En lo personal, pese a que yo me sé la alternativa, la C me colocan por acá. Puede ser, puede ser. Descarto la prolactina al tiro. ¿Ya? Porque la prolactina es una hormona que trabaja directamente sobre la glándula mamaria. O sea, por ejemplo, la hipófisis secretaría, aquí, síganme en el mouse, la hipófisis secreta prolactina, la prolactina llega a la glándula mamaria y genera la fabricación de leche. Ese es el efecto. Entonces sería un efecto directo. ¿Ya? Los estrógenos, ¿podría colocar aquí los estrógenos? O sea, la hipófisis secreta los estrógenos y los estrógenos generan al tiro la maduración sexual. No, esa sigue un ciclo un poco más largo. Recuerden que el hipotálamo secreta un factor liberador sobre la hipófisis. La hipófisis secreta luteinizante y folículo estimulante, y esas dos hormonas van a los ovarios y los ovarios secretan estrógeno y progesterona para generar los efectos. ¿Ya? Por lo tanto, el estrógeno y la progesterona en cierta forma se contestan juntos. Si yo, por ejemplo, colocara la letra B, en cierta forma también estoy validando la letra C. ¿Ya? Por lo tanto, no podría ser ni B ni C, porque la hormona 2 podría ser estrógeno o progesterona, cualquiera de los dos, puesto que la hipófisis secreta luteinizante o folículo estimulante para controlar a los estrógenos y la progesterona, que vendría a ser en este caso la hormona 2. ¿Ya? Por lo tanto, ahí se me fue la respuesta, me mordí la lengua, Dios mío. La hormona 1 es una hormona secretada por la hipófisis. Miren, aquí la podían sacar de otra forma. La prolactina es secretada por la hipófisis, cierto. La folículo estimulante es secretada por la hipófisis, cierto. Pero los estrógenos y la progesterona son secretados por el ovario, no por la hipófisis. Por lo tanto, la B y la C las descarto por eso. ¿Ya? Y la prolactina, como les decía, tiene un efecto directo. Y al tener un efecto directo, no utiliza una segunda hormona, como lo hace la hormona folículo estimulante, porque la hormona 1 es la folículo estimulante y la hormona 2 podría ser los estrógenos, por ejemplo, y ahí sí calza. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D de dedo. Veamos entonces cómo repasamos esto. Recordemos los mecanismos de retroalimentación negativa. Aquí les coloqué el gráfico, está en inglés, perdón, pero no es tan difícil tampoco, porque es un inglés bien, bien simple. Nosotros tenemos un efector que es una glándula, ¿ya? Una glándula endocrina que es capaz de secretar la hormona, y toda esta glándula está en cierta forma controlada por un centro de control, un mecanismo que siempre está monitoreando y que se le está informando el nivel de concentración hormonal, ¿ya? O en su defecto controla el efecto, la respuesta fisiológica, que también puede ser. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos un centro de control, que sería esto, que está siendo informado por un sensor acerca de un estímulo. Si el estímulo necesita ser activado, como por ejemplo la fabricación de espermatozoides, un sensor, un receptor en los testículos le está informando al hipotálamo y le está diciendo: jefe, no tenemos suficientes espermatozoides, tenemos que sintetizar más. Entonces el hipotálamo, con esa información, toma una directriz, toma una orden o toma una decisión, más para ser más específico, y le dice a la hipófisis: hipófisis, tenemos que controlar la cantidad de espermatozoides, ¿qué hacemos? Y la hipófisis dice: liberemos folículo estimulante y luteinizante hacia el testículo para que él pueda entender que necesitamos fabricar más espermatozoides. Y la hipófisis libera esas dos hormonas. ¿Ya? Llegan al testículo, en el testículo se asimila la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante en dos tipos de células distintos, eso lo vamos a ver prontito aquí, y en ese momento la hormona luteinizante estimula la fabricación de testosterona, junto con la folículo estimulante, la testosterona y la folículo estimulante fabrican, sintetizan o inducen la formación de nuevos espermatozoides, y el hipotálamo está conforme porque se fabricaron nuevos espermatozoides. Y aquí tenemos un problema. El problema se da en que tenemos y estamos formando y estamos sintetizando espermatozoides, y vamos a llenar y estamos llenando el testículo de espermatozoides, y ¿quién le dice
al testículo, oye, córtala, po. No puedes sintetizar más espermatozoides de los que puedes contener, porque el testículo bajo esa condición podría reventar por dentro. Entonces el hipotálamo se le informa que ya tenemos el número de espermatozoides óptimo y el hipotálamo le dice a la hipófisis, corte la secreción de luteinizante y folículo estimulante. Como se corta la orden, lógicamente no llega folículo estimulante, no llega luteinizante, y si no llega luteinizante no se sintetiza testosterona. Como la secreción de testosterona y folículo estimulante no están, los espermatozoides se dejan de producir y una vez más el sensor le informa al hipotálamo que estamos en condiciones de homeostasis normal, que estamos en equilibrio. ¿Ya? Cuando se rompa ese equilibrio, ya sea porque sobren o porque falten, el hipotálamo tendrá que tomar una acción. Y eso es lo que se conoce como retroalimentación. ¿Ya? Miren, nosotros tenemos 12 retroalimentaciones, la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. La gran mayoría de las hormonas se regula por retroalimentación negativa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que aumentamos el nivel de una hormona hasta conseguir un efecto. Una vez que conseguimos ese efecto, el hipotálamo toma una decisión, puesto que se le informa en función de un receptor nervioso y lógicamente corta la secreción de la hormona porque ya consiguió el efecto que quería. ¿Ya? Por lo tanto, los niveles de la hormona se consideran o se quedan constantes en un estado de equilibrio. ¿Ya? Y por eso es que se mantiene la homeostasis como les coloqué acá. ¿Ya? Cuando hay solo una retroalimentación positiva, siempre estamos secretando la hormona porque el estímulo nunca se corta. ¿Ya? O no le damos la opción al organismo para que corte el estímulo, como pasa con la hormona oxitocina. ¿Ya? Cuando viene el parto, las continuas presiones del feto en el interior del útero, al presionar la pared uterina, estimula la fabricación de oxitocina. Y esa oxitocina estimula la contracción del útero para que el feto continúe golpeándolo, por así decirlo, y se sintetice más oxitocina. Entonces se va generando un ciclo hasta que las contracciones no se pueden sostener y el bebé nace. ¿Ya? Una vez que el bebé nace, no van a alcanzar a pasar mucho tiempo, a lo más 2 horas, donde va a tener que la mamá forzosamente darle pecho, y en el momento que se active el reflejo de succión del mamífero, ya esto se aplica a todos los mamíferos, por cierto, del bebé, sobre la glándula mamaria, la mamá va, al verlo, al sentirlo, va a empezar a sintetizar oxitocina de forma normal. ¿Ya? Y siempre, mientras se siga sintetizando oxitocina, la leche va a poder salir. Y así de simple. No hay un mecanismo de corte. ¿Dónde estaría el corte? En el momento que la guagüita ya sea muy grande y diga, no, ¿sabes qué, mamá? No quiero más leche. Entonces ahí se va a cortar la secreción de oxitocina. ¿Ya? Esa es la retroalimentación positiva, una secreción continua de la hormona, se produce y se secreta de forma continua. Aumento sostenido en los niveles plasmáticos de la hormona y rompe la estabilidad de la homeostasis, ¿ya? Ese desequilibrio, esa secreción continua es lo que genera un cambio y cuando lógicamente se deja de secretar la hormona se vuelve al estado normal. ¿Ya? Dudas, chiquillos, con esta parte de la regulación. Debo manejarla, ¿ya? Porque como vieron, no es un ejercicio tampoco tan extenso, hay que acordarse la materia, ¿ya? Pero siempre hay forma de poder contestarlo. Si se dieron cuenta, yo lo traté de abordar por 2 partes, ¿ya? Para que lo puedan considerar. La alumna me dice que está todo ok. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Ahí tenemos otro ejercicio de estos entretenidos, un poquito más simple, pero de este año. Todo esto es fresco, por cierto. Se agregó hormona luteinizante a un cultivo de células extraídas de un testículo humano. Y ahí ya estamos hablando de, lógicamente, el aparato reproductor masculino. ¿Ya? Luego de un tiempo se detectó la presencia de testosterona en el medio. De acuerdo con este resultado, ¿qué células conformaban el cultivo? Muy buena pregunta para que recuerden este sistema masculino que no es muy preguntado. Miren, ojo, esta es una pregunta del módulo electivo. Ustedes pueden decir, pero es que, profe, del módulo electivo, pero el contenido se ve en común. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ustedes, por ejemplo, aquí yo sé que hay varios que dan la prueba de biología electivo, cuando estén dando la prueba de biología electivo se van a encontrar con muchas preguntas que se las podían haber hecho en común, ¿ya? Por eso seleccioné este ejercicio del electivo, por cierto,
Y si se dan cuenta, es de los primeros ejercicios del módulo electivo, porque el módulo electivo comienza en la pregunta 55, y aquí estamos en la 57, o sea, sería como la tercera pregunta, segunda pregunta, ¿ya? No está tan difícil porque es materia que tienen que manejar todos, creo yo, aunque podría preguntarle a los varones, al Diego, creo que somos los únicos hombres hoy día. Porque nosotros conocemos, le preguntamos a las niñas, sí, porque nosotros conocemos el aparato reproductor, sabemos la respuesta, creo yo. Descarten, recuerden que siempre hay que sacar. ¿Qué no me sirve de aquí? ¿Qué alternativa no me sirve? Saquemos al tiro, descarte. Yo la voy a ayudar un poquito, vamos a descartar la letra A. Los espermatozoides no sintetizan ninguna hormona, así de sencillo. Ya los espermatozoides son células funcionales que tienen que, más encima hicieron meiosis, están con el material genético reducido, para lo único que sirven es para fusionarse con otra célula, punto. La A no es. ¿Ya? ¿Cuál puedo sacar también? ¿Cuál más puedo descartar? Aquí ya me llegó la respuesta correcta, por cierto. ¿Cuál más puedo descartar? ¿De dónde nacen los espermatozoides? ¿De qué células provienen? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo se llaman las guaguitas de los espermatozoides? Van sucediendo una sucesión, van ocurriendo una sucesión de fenómenos que un espermatozoide sufre. Muy bien, las espermátidas forman a los espermatozoides. Y antes de tener espermátidas, nosotros tenemos espermatocitos secundarios, espermatocitos primarios, espermatogonios, ¿ya? Y antes de los espermatogonios tenemos a las células germinales. Por lo tanto, las células germinales van a ser a futuro los futuros gametos, y en realidad en el aparato reproductor femenino esas células germinales van a dar origen a los ovocitos. Lo que pasa es que se transforman todos de golpe. Nosotros los varones siempre dejamos una reserva para siempre ir fabricando nuevos espermatozoides, ¿ya? En el caso de ustedes, imagínense, pues si guardaran la mitad de sus células germinales, estarían ovulando toda su vida, ¿ya? Y no sé si les guste tampoco. Así que las células germinales, como buen o futura célula gamética, tampoco sintetiza hormonas. Descartada la letra B. Y aquí ya llegaron al 50 y 50. Células de Leydig, células del epidídimo. No sé qué es el epidídimo, Dios mío. No sé qué es el epidídimo. Si saben qué es el epidídimo, descartan la letra D. Y ahí se quedan con la alternativa, y bueno, y ahí ya les di la respuesta, que es la letra C, ya como me lo mencionaron aquí por el chat. La alternativa correcta son las células de Leydig, lo vamos a ver al tiro. Les voy a decir por qué no son las células del epidídimo. El epidídimo es una estructura que está sobre el testículo y en donde se lleva a cabo la maduración. Muy bien, espectacular la acotación. Se almacenan en los espermatozoides como que están ahí en la línea de salida de la carrera, por así decirlo. Y en algunos casos también ayuda con el proceso de maduración cuando no es tan completo en cierta forma toda la estructura del espermatozoide. Como que se les pule un poquito ahí la pintura, se les cambian los neumáticos para que puedan correr bien, etc. Pero en el epidídimo es una estructura externa al testículo, está fuera del testículo de hecho. ¿Ya? Por lo tanto, no se secreta ninguna hormona ahí, solamente hay maduración funcional o maduración morfológica o cambio, perdón, en la estructura morfológica del espermatozoide, pero en ningún caso se secretan hormonas. La célula que se encarga de secretar, sintetizar y secretar la testosterona, que es la que genera nuestros cambios sexuales secundarios, son las células de Leydig o Leydig, como aparecen ahí. Da lo mismo ahí si al final no es competencia de cómo se pronuncia. Pero las células de Leydig están en el interior del testículo, ¿ya? En el interior, no en el lumen, perdón, no en la parte externa del testículo, no, perdón, me equivoco, está en la parte externa del testículo, ahí sí. Y ahí se secreta la testosterona, se secreta fuera, en la parte intermedia, por así decirlo, del testículo. Lo vamos a ver ahora mismo, ¿ya? Así que la alternativa correcta es la letra C. Veamos entonces dónde están las células de Leydig. Ahí tenemos el testículo, ese es el epidídimo, lo estoy señalizando ahí con el mouse. Es esta estructura externa, ¿ya? Y que en cierta forma está sobre el testículo. Aquí tenemos... Estos son los túbulos seminíferos, los que conforman el testículo en su interior. Ya piensen que es un tallarín muy dando muchas vueltas. Si yo saco ese hilillo, porque es como un hilillo, si ustedes lo cortan, se van a encontrar con esta estructura que se ve acá, ¿ya? Y si ven bien,
si ven bien, ahí en el centro, ahí están los espermatozoides como más o menos listos, ¿ya? Esos espermatozoides salen y se almacenan, en este caso, en el epidídimo como para favorecer su salida hacia los conductos deferentes previo a la eyaculación, ¿ya? Miren, un corte del testículo, aquí se ve el corte del testículo, estas células gordotas que están acá arriba, que estoy marcando con el mouse, son las células germinales y lógicamente no sintetizan hormonas. Estas células medias moraditas que se ven acá son las que se conocen como células de Sertoli. La célula de Sertoli tiene receptores para la hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante llega aquí y es la que le dice a la célula de Sertoli, madura los espermatozoides, transforma las células germinales en espermatozoides, ¿ya? Por lo tanto, las células de Sertoli son como las nodrizas, son como las nanas de los espermatozoides y los cuidan y los protegen, le ayudan a mantener la temperatura interna del testículo, que por cierto es un grado más abajo de la temperatura corporal. Por eso es que los testículos están fuera del organismo, a diferencia de los ovarios que están en el interior. En algunos animalitos se da que los testículos, bueno, en nuestro caso también puede darse, que los testículos no bajan, ¿ya? Y cuando no bajan y el testículo se queda arriba, por así decirlo, en su posición embrionaria, ese testículo, como se mantuvo a la temperatura del cuerpo, no es funcional y lo más seguro es que todas las células ahí en el interior estén muertas y hay que sacarlo, ¿ya? Acá arriba, o aquí en la parte externa, si se dan cuenta, el túbulo seminífero, esto es el túbulo seminífero. Aquí afuera hay unas células muy chiquititas, ¿ya? Esas células que estoy señalizando con el mouse son las células de Leydig o Leydig, ¿ya? Y esas células de Leydig, ahí está, las células de Leydig reciben a la hormona luteinizante, L con L, les dije yo en clases, L con L, así me lo aprendía yo, po. Y las células de Leydig secretan la testosterona, que lógicamente la testosterona es la hormona sexual masculina, perdón, por excelencia, ¿ya? La folícula estimulante va a dar estas células internas, que son las células de Sertoli, y esto hace las células de Sertoli, facilitan la espermatogénesis, nutrición y sostén mecánico porque contienen, en cierta forma, como que amortiguan golpes, reciben los impactos de temperatura, etc. Protección, forman la barrera hematotesticular, ¿ya? Que esencialmente ahí está el sostén mecánico, o se justifica la definición de sostén mecánico. Y otra cosa también es que las células de Sertoli tienen una alta capacidad de hacer fagocitosis, porque se comen el citoplasma, que miren cómo son las células germinales y miren cómo termina el espermatozoide. ¿Ya? Es una célula muy pequeña y todos esos organelos y citoplasma residual, por así decirlo, las células de Sertoli se lo comen, le hacen fagocitosis, ¿ya? Esto ocurre en el testículo, ¿ya? Así ocurre el mecanismo de regulación endocrina testicular. Es muy sencillo, todo apunta a la formación de espermatozoides, y una vez que tenemos formados los espermatozoides, estas dos hormonas, que son la luteinizante y la folículo estimulante, se cortan. ¿Ya? Ahora, si se corta la luteinizante, se corta la testosterona también. Y para tener espermatozoides, yo tengo que tener folículo estimulante y testosterona. No puedo tener una sola, tengo que tener ambas hormonas. Así que si ustedes me preguntan, profe, ¿cuál hormona actúa primero, la luteinizante o la folículo estimulante? La luteinizante actúa primero para generar testosterona y en conjunto con la folículo estimulante generen los espermatozoides. ¿Ya? Ojo con esto. Ya, bien importante la hormona luteinizante desde el punto de vista masculino, pero desde el punto de vista femenino tiene otra función, ¿ya? Y recuerden que la hormona luteinizante es la hormona de la ovulación, no se vayan a olvidar con eso. Si yo evito que se eleve la hormona luteinizante, lo más seguro es que la mujer no ovule y ahí podrían tener un mecanismo anticonceptivo estándar, por así decirlo, ¿ya? ¿Dudas con esta parte antes de pasar al siguiente ejercicio? Dudas dudosas. Voy a reducir un poquito mi pantalla. Quiero ver algo. Ya, ahí sí. Me parece que quiero ver dónde voy. Y el siguiente ejercicio lo hago yo. Porque recuerden que siempre les dejé como, o sea, siempre les dejo un par de ejercicios para que hagan solo ustedes. Ya, hoy día también se cumple ese fenómeno. Vamos con el siguiente entonces. Ahí sí. De este año, fresquito, como siempre. El gráfico muestra, ojo con esto, siempre en hormonas va a ir con gráfico,
¿ya? Siempre hay una pregunta con gráfico dentro del contenido de hormonas, ya sea en el electivo, que es más común, es más recurrente encontrarlo ahí. En el módulo común también se puede, es difícil, pero sí se puede, ¿ya? El gráfico muestra los niveles plasmáticos de la hormona luteinizante en 3 grupos de mujeres sanas. Recuerden, ya les dije la función de la hormona luteinizante, de entre 18 a 22 años de edad. Mujeres jóvenes, a eso apunta, ¿ya? Con ciclo ovárico de 28 días. Excelentes ciclos regulares, ¿ya? Ahí tenemos, perdón, ahí podemos ver el nivel plasmático, o sea, la cantidad de luteinizante en la sangre, eso es el nivel plasmático. El grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Eso quiere decir que el grupo 1 y el grupo 3 tienen muy poquita hormona luteinizante y el grupo en la sangre, ese grupo de mujeres, y el grupo 2 tiene muchísima hormona luteinizante. Y si tiene muchísima hormona luteinizante, esto antes de ver el set de alternativas tienen que tratar de llegar a esta conclusión o a este raciocinio, ¿ya? Si tiene mucho el grupo 2 hormona luteinizante en el torrente sanguíneo, ¿qué proceso le va a ocurrir a ese grupo de mujeres? ¿Qué proceso? Ya me están llegando las respuestas, y correctas, por cierto. ¿Qué proceso está ocurriendo con estas mujeres? Excelente, excelente acotación ahí en el chat, la ovulación, así tal cual. Ahora, sabiendo que el grupo 1 corresponde a mujeres en el día 10 del ciclo, excelente, porque si el ciclo es regular de 28 días, el día 10 esa mujer no va a ovular, todavía le falta un buen par de días. Por eso es que el grupo 1 no tiene una concentración alta de hormona luteinizante, a diferencia del grupo 2, que lo más seguro es que estén ya muy cercanas al día de la ovulación o ya estén ovulando, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes opciones es una inferencia correcta? ¿Cuál será la alternativa correcta? Esta está fácil porque ya la dijimos. Recuerden que el grupo 2 está ovulando, ya lo dijimos, ovulando. Por lo tanto, la alternativa correcta es ¿cuál descarto? Siempre saquemos. Antes de llegar así, correr a la alternativa correcta, vamos verificando. La A, las mujeres del grupo 1 están en sus días fértiles. Las mujeres no, pues no están en días fértiles, por eso es que la hormona luteinizante, siempre asocian la hormona luteinizante a un día fértil, a la ovulación, porque equivale a un día fértil. Por lo tanto, la letra A no es, pues hay que descartarla. Descartada la letra A. Y con eso ya me quedo con 4. La B dice, las mujeres del grupo 2 están ovulando, como que podría ser esa, voy a mojar la marcadita porque me suena correcta, por cierto. Vamos a descartar la otra, yo siempre me gusta jugar ahí a la segura, trato de descartar siempre la otra antes de llegar a la respuesta correcta. C, las mujeres del grupo 1 están menstruando, ya, podría ser, ya, si no me dan este dato acá arriba. Acá arriba me dice el grupo 1 corresponde a mujeres en el día 10 del ciclo. Si aquí me hubieran dicho en el día 4 del ciclo, claro, están menstruando, ¿ya? Porque los primeros 5 días de un ciclo de 28 va a ser menstruación. Por lo tanto, el día 10 ya no es menstruación y lógicamente la C no podría ser por eso, ¿ya? Porque estamos en el día 10, pues no estamos en el día 5 o 4. ¿Ya? La D, las mujeres del grupo 2 están menstruando, no, po, si estuvieran menstruando el nivel de luteinizante no estaría alto como lo indica el gráfico, por lo tanto la D descartada. Y la última, la E, las mujeres del grupo 3 están ovulando, si estuvieran ovulando tendrían el nivel tan alto como las del grupo 2, por lo tanto la E no es, y tenían razón aquí, como les decía en el chat, la alternativa correcta es la letra B de bonito, B de bueno, como me decían los chicos en clase. Letra B, ahí está. Muy difícil, ¿o no? ¿Difícil? Engañoso el gráfico, pero yo creo que no era difícil. ¿Ya? Había que leer siempre, siempre leyendo con calma, siempre haciendo anotaciones. Cuando ustedes crean que una alternativa no es correcta, al tiro, rayada, marcada, siempre dejando como para hacer una lectura detrás de esa raya, porque no falta que le coloca destacador negro y para afuera, o un plumón negro y para afuera, y después ya no la pueden leer, ¿ya? Siempre dejando ahí para que la puedan leer, pero si la descartaron, por algo es, ¿ya? Traten siempre de descartar una, dos,
¿ya? Siempre tratan al tiro de sacar las cosas que no les van a servir y quedarse solo con lo que ustedes creen que es posible, y en el peor de los casos, cuando estén en la duda o la dejaron para después y están haciendo relectura del ejercicio, pueden por último ya tirarle a la chunte, cosa que por ejemplo en mis tiempos era completamente inviable porque nos castigaban por cada 4 una mala, o sea, una buena, cada 4 malas una buena. Eso ahora no está. ¿Ya? Entonces ustedes pueden colocar una alternativa al azar cuando creen o están entre dos y tirarse el piscinazo y a lo mejor caen adentro. ¿Ya? Así que siempre, en el peor de los casos, cuando lleguen a 2 posibles y no saben cuál es, juéguensela por la que ustedes crean nomás. ¿Ya? Antiguamente, eso que acabo de decir habría sido imposible. Yo siempre le decía a mis alumnos, solo lo que están correctos, solo lo que están seguros. Ahora no, ahora ya no. Vamos con la siguiente. Esa la hacían ustedes, ¿ven? Esta no. Esta la hago yo. No, no. Ah, me olvidé de algo. A ver, perdón. Antes de comenzar. Ahí sí. Ahí sí. Recordemos ese esquemita. Tenía la diapositiva oculta, como la copié del PPT, y en el PPT también se me había quedado oculta en un principio. Ahí sí. Ahí está entonces el esquema sexual femenino, considerando un ciclo normal de 28. Ojo con esto, no olvidemos las 3 etapas, 4 si consideramos la menstruación, pero nunca es bueno tirar la menstruación como una cuarta etapa. Es mejor considerar la parte de la fase preovulatoria para no cometer errores en el conteo de días. ¿Ya? Tenemos la fase preovulatoria, la ovulación, y ahí podemos ver la respuesta anterior. La hormona luteinizante es quien induce la ovulación. Miren, el pic de hormona luteinizante está altísimo durante la ovulación. Y la fase posterior, fase postovulatoria. ¿Ya? Recordemos también que la fase postovulatoria es estable, 14 días siempre. Para el DEMRO vamos a dejarlo siempre con 14 días, ya fijo, y la fase preovulatoria es variable. Por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, en el caso de las niñas, nosotros con el Diego podemos imaginarlo nomás, nos quedamos con la pura teoría. Sus ciclos, si son más cortos, es producto de que la fase preovulatoria es más corta y la fase posovulatoria siempre va a durar 14 días. ¿Ya? Si tienen ciclos de 22 o de 20 días, la fase preovulatoria es la que duró 6 días y la posovulatoria duró 14. ¿Ya? O sea, en ese caso, si consideramos una menstruación de 5, el día 6 estarían ovulando y el día 7 ya estaría comenzando la fase posovulatoria hasta el día 20. ¿Ya? Eso es lo que puede hacer variar entonces el ciclo sexual femenino. Miren el nivel de estrógeno, el nivel de progesterona. El nivel de progesterona siempre se eleva a causa de la ovulación. Es la ovulación la que induce el nivel de progesterona, porque el cuerpo lúteo solamente aparece post-ovulación. ¿Ya? Por lo tanto, la progesterona siempre se eleva después. Nunca van a tener una alza de progesterona en la fase preovulatoria o fase folicular, que estos son sinónimos, fase folicular o fase preovulatoria. ¿Ya? Fase postovulatoria o fase lútea, por la presencia del cuerpo lúteo que secreta la progesterona. Recuerden que en la fase postovulatoria tenemos 2 opciones: si la mujer se embaraza, si la mujer no se embaraza. Si la mujer se embaraza, tenemos retroalimentación positiva hasta el momento del parto, donde la oxitocina desplaza la progesterona y el bebé nace. ¿Ya? Durante la fase postovulatoria, en una mujer que no se embarazó, como no se embarazó y los espermatozoides no fecundaron al ovocito, el ovocito se degenera, se muere, el cuerpo lúteo se cierra en el interior del ovario, deja de secretar progesterona, deja de secretar estrógenos, y como esas hormonas no están, el endometrio, que es el revestimiento interno del útero, la pared interna del útero, que está llena de sangre, se desgarra y en cierta forma se lleva el cadáver del ovocito, y eso es la menstruación. ¿Ya? Como que en cierta forma la menstruación es una limpieza interna, ¿ya? Bastante dolorosa, bastante molesta, pero es una limpieza en cierta forma, ¿ya? ¿Qué otra duda puede aparecer recurrente de aquí? Tenemos 2 picos de estrógenos, uno previo a la ovulación. La luteinizante hace que el estrógeno baje,
¿ya? Como que la sangre no puede estar saturada de hormonas, entonces o es estrógeno o es luteinizante. Por lo tanto, tenemos una alza previa a la formación del folículo, ¿ya? Y después de eso el estrógeno desciende para que ese folículo pueda eclosionar, pueda sacar al ovocito y el ovocito pueda pasar hacia el oviducto trompa de falopio. Y ahí lógicamente, todo eso es comandado por la hormona luteinizante. No se olviden, por favor, la hormona de la ovulación es la hormona luteinizante, ¿ya? Progesterona siempre entonces en la fase final, fase posovulatoria, y recuerden la durabilidad de los ciclos. Si su ciclo dura 35 días, ya vámonos para el otro extremo ahora. 21 días duró la fase preovulatoria y solo 14 la fase posovulatoria. Por lo tanto, la preovulatoria es la etapa variable, no se olviden de eso, ¿ya? Eso como decían los chiquillos. Ahí está. Yo creo que esta la pueden hacer sin problema. Sin problema, creo yo. Está la respuesta acá atrás, por cierto. Durante el ciclo, después voy a volver para atrás. Durante el ciclo ovárico de una mujer sana, ¿cuál de los siguientes estímulos provoca directamente la menstruación? Se menciona sana porque si tuviera, por ejemplo, miomas, podría estar sangrando continuamente, ¿ya? Y ahí no sabríamos cuándo es menstruación y cuándo no lo es, producto de que el mioma está induciendo el sangrado, ¿ya? En este caso mencionan que es sano, así que olvídense del dato del mioma, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes estímulos entonces provoca directamente la menstruación? Descartando siempre, descartemos lo que no nos sirve. Le voy a ayudar al tiro con la descarte. Con una, que nada que ver en realidad. Y esto es de hembra, ¿eh? La D no es. Nada que ver la prolactina con la oxitocina aquí, ¿eh? Nada que ver. Perfecto, ya, muy bien. La C, aumento de los niveles plasmáticos de la hormona luteinizante. La hormona luteinizante es la hormona de la ovulación, no de la menstruación. Así que la C también se descarta. Perfecto. Ya me está llegando la respuesta correcta. ¿Cuál más puedo descartar? Ya descartamos C y D. Estamos entre 3. Recuerden que si llegan a estos dilemas, a estos problemas de tener 3 posibilidades y no están seguros, pero de algo se acuerdan, déjenla para otra, pasen a la siguiente pregunta y déjenla para cuando estén haciendo un repaso. Pero como ya marcaron lo que descartaron, la próxima vez que lean, van a leer solo las 3 posibilidades y quizá ahí se iluminen, ¿ya? Y ahí pueda descartar una más, ¿ya? La S descarta el aumento de los niveles plasmáticos de hormonas liberadoras de gonadotrofinas. Perfecto. Miren, siempre piensen que la menstruación es un descenso de hormonas, ¿ya? Producto de que decaen los niveles hormonales es que tienen menstruación, ¿ya? Y decaen todos. O sea, los niveles hormonales de una mujer previo a la menstruación están por el suelo. Ya se están cayendo los niveles hormonales. Así que efectivamente, en realidad la menstruación nunca la asocian a un aumento. Y de esa forma podían descartar más rápido la C, la D y la E, porque todas dicen aumento. El problema es que con ese dato que también les di, quedan en la duda entre la A y la B, porque la A y la B empiezan con disminución, ¿ya? Pero sí, efectivamente, gracias Luna, la E completamente se descarta. ¿Ya? Ahora estamos entre A o B. ¿Le ayudo un poquito? Le vamos a dar una pista. Voy a volver levemente para atrás. Ahí está. Ahí está la respuesta, por cierto. Ahí está la respuesta. Miren bien, miren los niveles, concéntrense en los niveles hormonales porque el ejercicio está hablando solo de hormonas. Si le sacan una fotita ahí a la pantalla, más rápido todavía después. Voy a volver al ejercicio. Mírenlo bien, miren cómo están los niveles hormonales, particularmente previo a la menstruación, que sería esta parte final. Y ahí está. ¿Cuál será la respuesta entonces? A o B. Ya me llegó la respuesta correcta, por cierto. A o B. Ya, a ver, veamos. Miren, voy a volver para atrás de nuevo.
Voy a quedarme con la B. La B habla de la hormona folículo estimulante, que es la FSH. La disminución de los niveles plasmáticos de hormona folículo estimulante. Sí, es cierto. Tienen una leve disminución después de la ovulación, ¿ya? Y después de eso, el nivel de hormona folículo estimulante lo único que hace es decaer. Pero durante la fase posovulatoria, ustedes no tienen una gran injerencia de las hormonas hipoficiarias. Técnicamente ya no debería considerarlas porque ya generaron su efecto, ¿ya? La hormona folículo estimulante hace que los folículos maduren, ¿ya? Y es la que participa en la etapa preovulatoria. La luteinizante marca la ovulación y de ahí en adelante, en la fase posovulatoria, van a tener solo hormonas sexuales, estrógeno y progesterona, particularmente más la progesterona que el estrógeno, ¿ya? De hecho, el nivel de progesterona solamente se eleva en la fase posovulatoria. Como la mujer no se embarazó, ¿ya? No hubo fecundación, el cuerpo lúteo se degenera, se cierra y se transforma en el cuerpo de albicans, el cuerpo albino, ahí para ser un poco más específico, y deja de secretar progesterona. Entonces el nivel de progesterona decae y como el nivel de progesterona en cierta forma estimulaba al ovario a secretar estrógeno, la progesterona y el estrógeno empiezan a decaer y son ellos los que controlan el endometrio, ¿ya? Por lo tanto, si estos niveles decaen, el endometrio no tiene control endocrino y se desgarra, ¿ya? Aumenta un poco la fase menstrual respecto a la posovulatoria. Sí, hay un leve aumento, pero casi al final, y eso es más que nada para poder comenzar, en resumidas cuentas, con el nuevo crecimiento folicular, ¿ya? Pues sí, pues, en ese caso aumenta, no estaríamos hablando de una disminución. Por lo tanto, la alternativa correcta es siempre asocien. Si la hormona de la ovulación es la luteinizante, las hormonas que generan la menstruación son las decaídas, la disminución de progesterona y estrógeno. Ustedes menstruan porque disminuye su concentración de estrógeno y progesterona. Miren, si los niveles de estrógeno y progesterona se mantuvieran constantes de forma artificial, no menstruarían. Si puede darse, no lo sé. Si alguna de ustedes está usando el implante subdérmico como mecanismo anticonceptivo, ese implante en su interior contiene progesterona y estrógeno artificial y sus niveles no van a decaer, por lo tanto no van a menstruar. Pregúntenle a cualquier persona que tiene el implante subdérmico y que se lo pusieron hace unos 3 meses. Pregúntenle si ha menstruado. Si conocen a alguien, le va a dar la respuesta y va a reforzar que la idea es la alternativa, la letra A. ¿Por qué una mujer que toma pastillas anticonceptivas menstrua? Si la pastilla anticonceptiva, ¿ya?, tiene la misma hormona artificial que el implante subdérmico. Lo que pasa, la diferencia es que la pastilla la está consumiendo diariamente. Y ustedes dicen, pero es que, profe, la toma todos los días y nunca se le olvida y lleva años tomando la pastilla porque se la toma todos los días. Porque la última línea de pastillas, que es de otro color, por cierto, son placebos. No tienen hormonas, no tienen progesterona y no tienen estrógeno. Entonces la mujer no pierde la regularidad de tomar la pastilla y en realidad la pastilla es una pastillita menta, podría ser fácilmente, pero no pierde la regularidad de tomarse una pastilla, ¿ya? Por eso se habla de placebo. Como no hay hormona, los niveles plasmáticos de progesterona y estrógeno decaen. Y como decaen, el endometrio no se sostiene, se desgarra y la mujer menstrua. Por eso las pastillas anticonceptivas sí generan menstruación, porque la última línea, vuelvo a repetir, de pastillas, la última línea de 7 pastillas, no contiene niveles artificiales de progesterona y estrógenos. Vuelvo al ejemplo. En el caso del implante subdérmico, el implante queda metido en el cuerpo. Si se lo sacaran y esperaran un par de días, menstruarían. Y se lo tendrían que volver a poner para tener el efecto anticonceptivo. No tendría sentido, ¿ya? La alternativa correcta entonces es la letra A. Muy, muy bien. Borramos ahí. Alternativa, letra A. Muy bien, muy bien. ¿Dudas con esta parte? Porque si no me equivoco, el otro ejercicio, sí, todavía estamos hablando ahí de sistemas, pero de sistemas de regulación, ya más por el punto de vista anticonceptivo, pero igual. ¿Dudas hasta aquí? Chiquillos, chiquillas. Dudas, dudosas. ¿Está todo claro?
Sí, siempre es bueno repasar, recordar estos contenidos porque como se ven a veces una pura vez y uno tiene otras cosas que hacer, se le olvida. Y es lógico porque no lo ponen en práctica. ¿Ya? No es que sea un pecado olvidarlo. El tema es que, claro, yo lo recuerdo porque llevo haciendo clase un montón de años, pues entonces la materia queda. Siempre el simple uso hace que uno recuerde el contenido. ¿Ya? Si por ejemplo me preguntan cosas de química, cuando las leo me voy recordando, pero como no hago clases de química hace mucho tiempo, tengo que forzosamente volver a estudiarlo. 7, ya ahí parece que me llegó la respuesta. A partir de la investigación del sistema endocrino, se han desarrollado múltiples alternativas que permiten el control de la natalidad. Una de estas corresponde a los métodos hormonales combinados, que es más o menos el ejemplo que les di recién, ¿ya? Que operan mediante retroalimentación negativa, como todas las hormonas nomás. ¿Ya? Al respecto, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos métodos? Bueno, igual un poco se me fue la respuesta recién, ¿ya? No de forma directa, pero sí, se me fue un poquito la respuesta. Recordemos, descartamos, ¿qué podemos descartar de acá? Le voy a ayudar un poco. Miren, siempre que a ustedes les hablen de métodos hormonales o hormonales combinados, hormonales no, ¿ya? La D no es. Por lo tanto, la A tampoco. Porque pese a que existen mecanismos anticonceptivos como la A y la D, ya la A serían los espermicidas, por ejemplo, bueno, la D también podría ser los espermicidas que inducen la muerte de los espermatozoides, por algo se llaman espermicidas, ¿ya? La luna me da la E también, la E la descartada por completo, ningún mecanismo anticonceptivo modifica así abruptamente el pH vaginal. Puede haber una leve modificación producto de el uso de una hormona o el uso o la alteración del ciclo hormonal regular, pero en realidad no es que el pH se vuelva ácido y se corroa a los gametos, a los espermatozoides, no. B o C. B o C. Está buena, ¿eh? Siempre asocien, aquí se me ha ido la respuesta, siempre asocien los métodos hormonales y aquí lamentablemente el sistema es muy machista porque siempre se presume que la mujer tiene que tener la opción anticonceptiva, no necesariamente el hombre. Entonces, siempre se presume que la mujer es la que no tiene que ovular. Y de hecho eso es lo que hacen las pastillas anticonceptivas, el implante subdérmico, lo que genera, o estas inyecciones también de hormonas que hacen que la mujer no ovule. ¿Ya? Al no ovular, le inyectan progesterona y estrógeno y le simulan, entre comillas, hormonalmente un embarazo. ¿Ya? Entonces el hipotálamo no eleva el luteinizante, porque el hipotálamo es el que regula todo esto, por lo tanto si él no le da la orden a la hipófisis no secreta luteinizante, no secreta folículo estimulante, porque como están tan altos los niveles de progesterona y estrógeno producto de una inyección, de una pastilla, de un implante subdérmico, están tan altos los niveles hormonales que el hipotálamo dice está embarazada, y si está embarazada y yo la hago ovular, chuta, capaz que aborte, entonces no vamos a elevar la luteinizante, no vamos a elevar la folícula estimulante. Y ahí conseguimos un efecto anticonceptivo, porque no hay ovulación. Por lo tanto, los métodos hormonales son anovulatorios, evitan la ovulación. Por lo tanto, ahí ya se me fue la respuesta, po. ¿Sí o no? Alternativa correcta, letra. Vamos a borrar, ahí sí. Letra B. La B, ahí está. Impiden la liberación del ovocito, pero profe, no es ovulación, la liberación del ovocito es la ovulación. ¿Ya? Favorecer la maduración de los gametos. Si maduraran los gametos, la mujer ovularía más veces, y si ovula más veces no sería un mecanismo anticonceptivo, sería profertilidad. ¿Ya? Y de hecho, como en Los Simpsons, la señora de Apu que estaba tomando pastillas para aumentar su fertilidad y terminó teniendo octillizos, ya, ahí está. Ahí estaría la respuesta. Ahí habría sido C. ¿Ya? Pero no en la letra B. Todos los mecanismos hormonales tienen la tendencia a ser anovulatorios, ¿ya? Y es porque le simulan, como les digo, al hipotálamo, engañan al hipotálamo simulándole un embarazo, porque durante el embarazo los niveles de estrógeno y progesterona se mantienen constantes durante todo el embarazo, ya sea porque el cuerpo lúteo secreta la progesterona o la placenta, cuando ya consigue desarrollarse, secreta la progesterona, ¿ya? Por lo tanto, la progesterona siempre se dice que es la hormona que mantiene el embarazo
embarazo, ¿ya? Y está presente porque, y aquí va a sonar muy machista lo que voy a decir, es porque son ustedes las que se embarazan, por eso los varones no tienen progesterona, ¿ya? Y por eso tienen solo una hormona, porque ustedes tienen las mujeres tienen dos opciones, o se embarazan o no se embarazan. Entonces hay una hormona para regular uno u otro proceso, ¿ya? Sí, la biología ahí es lamentablemente machista. Echen la culpa a Dios. Dios es el machista. Ahí está entonces anticonceptivos orales combinados. Ahí es lo que les decía recién, ¿ya? Esta fue una lámina que vimos, ya vimos solamente los mecanismos anticonceptivos hormonales precisamente porque son los más preguntados. Ya, no, normalmente, como creo que les dije, nunca hay preguntas del condón, nunca hablaron de espermicida, solamente se hablan de estos porque como atacan el ciclo sexual femenino desde el punto de vista hormonal y lo alteran, es eso lo que yo tengo que manejar, o eso es lo que el DEM considera que yo debo manejar. ¿Ya? Ahí tenemos entonces, contienen bajas dosis de estrógeno y progesterona sintéticos, evitan la ovulación, son anovulatorios, al impedir el feedback positivo entre el estrógeno y la luteinizante. O sea, la mujer no ovula porque el nivel de estrógeno no decae. ¿Ya? Y como no decae el nivel de estrógeno, el hipotálamo se engaña y dice, no, pues si está embarazada, no puedo hacerla ovular de nuevo. ¿Ya? La progesterona altera el moco cervical, pero no el pH, como bien dijo ahí la Luna, no altera el pH vaginal, nada que ver con eso. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la serie de pastillas. Otras presentaciones de anticonceptivos hormonales no orales son los parches anticonceptivos, la inyección, el anillo vaginal que va como secretando, por así decirlo, en el anillo progesterona y estrógeno y va a generar el mismo efecto, y el implante subdérmico que es el que está más de moda últimamente. ¿Ya? Esta es la serie de pastillas donde la mujer va tomando desde la primera hasta la última, y la última línea, como ustedes pueden ver aquí, es de otro color, ¿ya? Donde no hay hormona, en realidad no hay hormonas en estas pastillas, son solo placebos o excipientes, en resumidas cuentas, y lógicamente es para no perder la regularidad. Antiguamente la caja de pastillas no traía esta fila, traían solo 7 corridas de pastillas de 21 pastillas. Entonces la mujer tenía que dejar descansar la última semana. Entonces se le olvidaba. Y se le olvidaba continuar con la serie de pastillas y se perdía el efecto anticonceptivo. Entonces se empezó a colocar una pastilla vacía, por así decirlo, para que al tomarse la última comenzara el tiro con la nueva caja después. Ya es solo por eso, por una cuestión de regularidad. Ahí está el implante subdérmico, que puede ir no necesariamente en el brazo, puede ir en el glúteo, en el muslo, ¿ya? Y el implante subdérmico es el mismo efecto, o sea, está continuamente secretando, por así decirlo, progesterona y estrógenos para generar este efecto anovulatorio. ¿Ya? Son preparados hormonales de larga duración, de 3 a 5 años. Hay presentaciones más cortas. Yo tengo un amigo que es matrón y me decía que hay de 3 meses, de 6 meses, aunque de 3 meses no se justificaba mucho, me decía. Hay de 6 meses, hay de un año, y ahí te puedes saltar a 3 a 5 años. Pero esta mujer, y él no lo recomendaba en lo personal porque evita la menstruación, y la menstruación también, por muy dolorosa, por muy incómoda que puede ser, también puede, o sea, ayuda a la limpieza de la cavidad uterina, ¿ya? Y él recomendaba las pastillas en ese caso, o sea, al final el efecto era el mismo, siempre y cuando la mujer no presentara algunos efectos no deseados, que también se da, por cierto. Eso, ahí está. No se olviden entonces de esta materia que siempre la preguntan, ¿ya? Siempre preguntan o hacen una referencia a anticonceptivos desde el punto de vista hormonal, ¿ya? Siempre. Vámonos con la siguiente. Ahí está la siguiente, se las dejo ahí para que la lean un ratito, un ejercicio un poquito más largo, ya no es tan corto. Quiero ver cuántos ejercicios nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ahí sí. Los gráficos muestran los efectos de una única inyección de un análogo de la hormona liberadora de gonadotrofinas, GnRH. Esa es la hormona que va entre el hipotálamo y la hipófisis. Cada vez que el hipotálamo libera esta hormona, la hipófisis secreta luteinizante y folículo estimulante, ¿ya? Sobre la liberación de gametos en machos y hembras en cierta especie de pez. Y ahí tenemos los peces, hembras que desovan. Desovar es eliminar los gametos, ¿ya? Es ovular en resumidas cuentas. Lógicamente un pececito no tiene un tracto uterino, sino que él o ella ovula al mar nomás, ¿ya?
Y machos que eyaculan, bueno, eso sí, pues ahí también la eyaculación va al mar, porque no hay un mecanismo de reproducción interna, ya no hay una cópula, en resumidas cuentas. Y aquí tenemos el tiempo post-inyección y el tiempo post-inyección, y aquí podemos ver que, bueno, aquí siempre se utiliza un control, ya un control, un grupo de pececitos que funciona como sin alterar, ya no se le inyecta nada. Y en ese caso, al no inyectársele nada, me indica cómo se comportaría el animal sin nada, sin ser afectado. ¿Ya? A ver, antes de entrar a las deducciones. Del análisis de los gráficos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con relación al análogo de la GNRH? Aquí a las peces mujeres, a las hembras, ¿ya? Se les inyecta GNRH, elevan su nivel plasmático considerablemente, ¿ya? Y lógicamente si elevan el nivel plasmático, estimula la desovación, ¿ya? Estimula la eliminación de los gametos. Aquí pueden ver que no hay mucha eliminación de gametos, pero cuando yo le inyecto GNRH, que es en cierta forma la que va a controlar la hormona luteinizante, y si controla la luteinizante, estimula la ovulación. Hay dos mecanismos hormonales como el que vimos en el ejercicio, el segundo o tercer ejercicio, no me acuerdo bien. Si estimulan, si inyectan la GNRH, lógicamente van a ovular más. Así de simple, va a haber más desove. En cambio acá, en el caso de los machos, miren aquí, se le inyecta GNRH, no hay ovulación, pero sí podríamos asociarlo a la eyaculación. ¿Ya? Por lo tanto, hay mayor producción de espermatozoides, y si inyectamos GNRH sobre los machos, ellos deberían estar desovando también o eyaculando más al agua para poder estimular la producción artificial de nuevos embriones. ¿Ya? En el estado control, en los peces sin alterar, miren, no es mucho lo que están desovando. Aquí son máquinas de desove prácticamente los machos, producto de que se les está inyectando esta hormona que es la GNRH. Ya me llegó la alternativa correcta, por cierto. Del análisis de los gráficos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con relación al análogo de la GNRH? En este caso hay que leer aseveración por aseveración y hay que ir descartando si es válida o es falsa. Ya hay que hacer un juego de verdadero y falso. Lógicamente hay una verdadera y hay tres falsas, porque esta alternativa, miren, esta pregunta no tiene 5 alternativas, tiene solo 4. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, se van a encontrar con muchas preguntas solo de 4 alternativas. ¿Ya? A. Triplica la liberación de gametos respecto a de los controles en ambos sexos. Triplica. ¿Se triplica? No, yo diría que más que se triplica. 10 veces más fácilmente, porque miren, aquí con suerte podríamos decir que en el control llegamos al 5 en el caso de la hembra y al 50% en el caso de las hembras inyectadas con GNRH. En el caso masculino, que se producen naturalmente más gametos, deben ser por lo menos unas 5 veces más. ¿Ya? Sí, porque normalmente un 20% de desove tienen ellos, o de eyaculación, y llega al 80%, sí, unas 4 veces más. Entonces, no se triplica en ningún caso, es más que eso. ¿Ya? Así que la es falso, porque lógicamente el dato no concuerda. Le hacemos fast check, ya que está tan de moda el término fast check previo a la política. Ya, ahí sí, le hicimos fast check y no calzó. Eran puras mentiras. B. Produce su máximo efecto 24 horas después de su inyección en ambos sexos. No, porque en los machos, miren, a las 12 horas, que de hecho hay algunos que parece que aquí lo inyectaron y eyacularon al tiro, en el caso de los machos. Las hembras no, las hembras se tomaron 24 horas, pero dice ambos sexos, así que por culpa de que dice aquí ambos sexos, la B no es. Así que descartada la B. Vamos con la C. En machos los efectos ocurren en menor tiempo que en la hembra, eso sí se puede ver de los gráficos. Ya, de hecho aquí se tomó 24 horas. ¿Cómo que la B ayuda a contestar la C? Porque como hicieron el análisis, ya lo tienen fresquito, la C como que sale más rápido. Y los machos en este caso eyacularon casi en el momento que lo inyectaron. Pues no pasó mucho tiempo. Pasó más, o sea, eyacularon más producto de dejarlos pasar más tiempo. ¿Ya? Así que debería ser la C, ¿eh? No estoy 100% seguro, pero vamos a descartar la D. En hembras presenta un efecto inhibitorio en las primeras 12 horas. Está bueno eso, ¿eh? Porque aquí no hay nada en esta parte. ¿Podría haber una inhibición? ¿Podría ser o no? ¿Qué dicen? ¿Podría ser inhibitorio en las hembras? ¿Saben por qué no? Porque le faltaría información.
le faltan datos para llegar a esa respuesta. Puede ser, pero se queda en el puede. La C la sacan directamente de la información de los gráficos, no se quedan en el podría. Es completamente afirmada. Aparte que aquí le están preguntando por afirmaciones, no por conclusiones o deducciones. La D podría ser una conclusión o una deducción, ¿ya? Porque le falta información. En resumidas cuentas, no es la letra D. Así que la alternativa correcta es la letra C. Muy bien. Ejercicio, miren, este del 5, se encuentran con un gráfico prácticamente al tiro en el momento que están haciendo la prueba. Vuelvo a repetir, hormonas, este año le dieron muchas preguntas de hormonas en el facsímil oficial. Yo me prepararía para ver muchas preguntas de hormonas en la prueba. ¿Ya? Así que ojo con esto. Ahora, si se dan cuenta, los ejercicios no es complicado. Hay que leerlo, hay que analizarlo con calma, descartar siempre, descarten y quédense con la opción que ustedes toman como correcta. Si llegan a 2 posibles, por ejemplo, habrían estado entre C y D, pueden jugársela y decir, chuta, creo más que la D que la C, ¿ya? O más la C que la D. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, no les van a descontar por malas. ¿Ya? Esa es una ventaja que tienen ustedes con respecto a años anteriores. Vamos entonces con la siguiente. Esta la hacíamos, esta la hacían ustedes, completamente solos. Letra C, muy bien. Del módulo lectivo, pero válida para el común, el esquema representa una parte de la regulación endocrina de la glicemia. Recuerden que la glicemia es el valor, la cantidad de glucosa disuelta en el torrente sanguíneo y es una variable fisiológica como la temperatura corporal. O sea, si su temperatura corporal, por ejemplo, es de 36,5 grados, su glicemia tiene que estar entre 80, 110 miligramos de glucosa por decilitro de sangre. ¿Ya? Entonces es un valor que siempre tiene que ser constante. Ahora, se va a ver afectado, si ustedes se comen una torta entera, se va a ver afectada su glicemia porque se va a elevar el nivel de glucosa disuelto en el torrente sanguíneo. Si no han comido nada, va a bajar y su organismo se va a tener que encargar de volverlo a la variable normal, ¿ya? Ahí tenemos entonces, se presume que este es un vaso sanguíneo. Aquí podemos ver que tenemos una hiperglicemia porque tenemos más glucosa en la sangre. Eso es hiperglicemia. Y aquí tenemos un valor normal y aquí parece que se está compensando. Del análisis del esquema es correcto inferir que X es. ¿Cuál será X? ¿Qué será X? No se peleen. No se peleen. Del análisis del esquema es correcto inferir. Recordemos cómo se regula la glucosa, ¿ya? Hay una hormona que es la que baja el nivel de la glicemia o la que actúa cuando nuestro organismo está en hiperglicemia. Y hay otra, muy bien, excelente, es la insulina, esa hormona. Y si nosotros estamos en un estado de hiperglicemia, será la insulina. ¿Ya? El páncreas sintetizará insulina para poder bajar la glicemia al rango normal. ¿Ya? Una vez que ya se va acercando al rango normal, el hipotálamo lo identifica como buen centro nervioso, tiene receptores que le están informando la variable de la glicemia y el hipotálamo le pisa el freno, por así decirlo, a la hipófisis y el páncreas deja de recibir la orden de la hipófisis, ¿ya? Y de esa manera se deja de secretar insulina para equilibrar otra vez y no bajar más de la cuenta, porque si no me caigo en el otro estado de la balanza, se me desequilibra para el otro lado. ¿Cuál es la alternativa? Voy a ir directo porque ya se me fue la respuesta. ¿Cuál es la alternativa correcta entonces aquí? Más que fácil, más que fácil, más que fácil. Bueno, ya me la dijeron ahí la luna, pues me dijo la insulina. La alternativa correcta es la letra C. Muy bien. Es la insulina entonces lo que secreta el páncreas en un estado de hiperglicemia para bajarla al nivel normal. ¿Ya? ¿Qué es el glicógeno o glucógeno? El glucógeno o glicógeno son las reservas de glucosa que están en el hígado y en la musculatura de los huesos largos, ¿ya? Como por ejemplo en el fémur, donde la masa muscular del fémur, yo creo que tiene que ser de ambos fémures, debe ser más grande que la masa que tienen en el hígado, ¿ya? Por lo tanto, ahí también se guarda la glucosa y se guarda en forma de glicógeno o glucógeno. Esa I puede ser una U y es lo mismo, ¿ya?
Para el que le gusta el inglés, a veces yo le he leído en libros como glicógeno, y así la O. ¿Ya? Pero es raro que el DEMRO utilice términos anglosajones, salvo con ciertas excepciones, como feedback, por ejemplo, o crossing over. ¿Ya? Normalmente se habla más en español nomás. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, ustedes en el colegio lo estudiaron como glicógeno, es válido. O, en realidad es glicógeno, no es glucógeno. ¿Ya? Porque glucógeno sería muy spanglish, por cierto. La alternativa de la letra C, entonces, el glucagón lo vamos a ver al tiro en la otra hormona. ¿Ya? Letra C. Aquí tenemos entonces el mecanismo para regular la insulina cuando caemos en un estado de hipoglicemia. ¿Ya? Esta es la hipoglicemia, o sea, en el torrente sanguíneo tenemos menos glucosa disuelta, eso el hipotálamo lo identifica, el hipotálamo le informa a la hipófisis secreta una hormona sobre el páncreas, una hormona liberadora, y el páncreas cuando recibe esa señal, comienza la secreción de glucagón, ¿ya? Que es una hormona que eleva la glicemia. Ahí dice hiperglicemiante, que es lo mismo al decir eleva la glicemia. Entonces, cuando nosotros tenemos una hipoglicemia, o sea, nuestro nivel de glucosa está más bajo de lo normal, compensamos con el efecto contrario, ¿ya? Con una hiperglicemia. No se olviden de eso. El glucagón llega al hígado, llega a la musculatura de los huesos largos, como les decía, y genera estos efectos. Genera lipólisis, glucogenólisis, gluconeogénesis. En español, lo más corto, las reservas de nutrientes se empiezan a degradar para generar glucosa o energía, y esta glucosa empieza a elevarse en el torrente sanguíneo, y eso se le informa al hipotálamo, y el hipotálamo corta la señal al páncreas. Eso, así de sencillo, ¿ya? Cuando al revés tenemos una hiperglicemia, ¿ya? Y tenemos un estado, nos comimos una torta entera y se nos llenó el torrente sanguíneo de azúcar, lo mismo, el hipotálamo lo identifica, la hipófisis se le da una orden, la hipófisis le informa al páncreas y el páncreas secreta insulina. Y la insulina tiene el efecto contrario, es un efecto hipoglicemiante. Por lo tanto, cuando yo tengo la anomalía de la hiperglicemia en el cuerpo, yo compenso al revés con una hipoglicemia inducida por la insulina. ¿Ya? La insulina saca la glucosa del torrente sanguíneo y la guarda en el hígado, en la musculatura de los huesos largos, que son como las bodegas de glucosa, en forma de glucógeno. A mí me gusta más ese término porque me lo enseñaron así, y glicógeno, vuelvo a repetir, es lo mismo, es válido, ¿ya? Y ahí volvemos al valor normal. ¿Ya? Así se compensa la glucosa en el torrente sanguíneo. Debemos siempre tener esta balanza en un estado de equilibrio, pero lamentablemente, producto de nuestra dieta, no necesariamente una dieta hipercalórica, una dieta nomás, siempre vamos a ir consumiendo glucosa y esto se va a ir viendo afectado, ya sea porque baje el nivel de glucosa y no comamos, o comamos mucho y terminemos con mucha glucosa en el torrente sanguíneo. ¿Ya? Nunca, por favor, no cometan este error. Nunca a una persona con hipoglicemia le pueden inyectar insulina porque le va a bajar el azúcar más de la cuenta y la pueden matar, porque nuestras células, particularmente las neuronas, son muy sensibles a las bajas de glucosa. Las neuronas funcionan con dos cosas, con oxígeno y con glucosa. El más mínimo corte en esos suministros, las neuronas se mueren. ¿Ya? Entonces, no le pueden inyectar insulina a una persona con hipoglicemia, por ejemplo. Ya tienen que, lógicamente, inyectársele glucagón para elevar el nivel de glucosa, o en su defecto, inyectarle glucosa diluida en suero nomás. Y ahí ya se compensó, ya sin el efecto hormonal, que de hecho es más rápido. ¿Ya? ¿Dudas con eso, por favor? ¿Dudas? ¿Ninguna? Una persona que no sintetiza insulina, no la crea porque su páncreas viene atrofiado, porque los glóbulos blancos se comieron a las células que secretan la insulina, se da con la diabetes autoinmune, por cierto, que es la diabetes tipo 1, por cierto, y se conoce como insulino dependiente, ¿ya? O diabetes tipo 1. La persona no sintetiza insulina, ¿ya? Su páncreas no es funcional en ese sentido. Al no sintetizar insulina no puede bajar el nivel de glucosa y siempre queda alto el nivel de glucosa y forzosamente tiene que inyectarse insulina, que es una proteína relativamente sencilla de fabricar y que se fabrica, por cierto, de forma artificial hace mucho tiempo.
40, 45 años, fácilmente se refinó ese proceso y se industrializó, por cierto, y de esa manera la persona puede inyectarse insulina y puede regular su azúcar, ¿ya? Yo he conocido abuelitos que han vivido más tiempo dependiendo de la insulina que no que con su organismo funcionando normal. Y si tienen la disciplina, pueden vivir 80 años más, incluso más, ¿ya? Pero es una cosa de constancia nomás. ¿Ya? Así que no es pecado, ni tampoco es una señal de muerte el tener diabetes tipo 1. ¿Ya? Y las personas que tienen diabetes tipo 2, o también conocida, en realidad no es diabetes, la insulinoresistencia es producto de que por una dieta hipercalórica, por ejemplo, tienen siempre mucha glucosa en el torrente sanguíneo. Las células hepáticas se aburren, se vuelven insensibles a su propia insulina, como que la persona siempre está secretando insulina, entonces las células hepáticas ya están chatas de recibir insulina y ya no reciben más insulina, los receptores se atrofian, ya no la perciben y la glucosa lógicamente no puede ingresar al hígado, no puede ingresar a la musculatura y al no poder almacenarse siempre queda alto el nivel de glucosa. ¿Ya? En ese caso lo que hay que hacer, no le puedo inyectar más insulina porque no la va a recibir, no la va a percibir, y la única solución en ese sentido es darle un sensibilizador de insulina. Entonces toman una pastilla que se llama metformina, que no es cara, es relativamente barata, el bioequivalente, por así decirlo, el genérico, y la metformina sensibiliza los receptores del hígado, los receptores hepáticos. Al volverse sensibles los receptores hepáticos a la insulina, vuelven a trabajar y van guardando la glucosa como lo deberían hacer de forma normal y tendríamos el efecto de bajar la glicemia. ¿Ya? Por lo tanto, una persona diabética tipo 2, o vuelvo a repetir, no es diabético tipo 2, es un insulino resistente, ese es el término que se está utilizando ahora. Al ser insulino resistente, no le pueden inyectar insulina, no van a conseguir nada con inyectar la insulina. ¿Ya? Ahora sí se podría darse que un abuelito, por ejemplo, producto de tener tanto o cometió el error por mucho tiempo de inyectarse insulina siempre más de lo normal, puede ser diabético tipo 1 y a su vez ser insulino resistente. ¿Ya? Entonces ahí ya estamos en el colmo de la mala suerte, pero sí se puede dar. ¿Ya? Puede darse y ahí hay que, más encima este abuelito se tiene que inyectar insulina y tomar metformina. ¿Ya? Como para bajar un poco su secreción de insulina. Por eso es que ahora hay como el hijo de Arturo Vidal, que tiene un aparatito que está conectado a una cánula que sale como de sus riñones y que le está monitoreando el nivel de glucosa. Y él tiene como unas cápsulas que secretan insulina solo. Entonces los niños ya no dependen de una inyección, sino que de este monitor que como que en cierta forma cumple la función del páncreas. ¿Ya? De hecho, yo conocí un niñito, gracias Luna, por si se me había olvidado el nombre, la bomba de insulina, sí, justamente. De hecho, se peleó bastante para que estuviera en el auge, pues fuera un plan auge, porque en realidad es carísima la bomba de insulina, vale como 7, 8 millones de pesos ahora en condiciones normales, ahora no me quiero ni imaginar cuánto sale una bomba de insulina, el doble. Entonces, sí, pues les mejora la calidad de vida enormemente. Piensen que un niño, decirle, no, ¿sabes qué? No puedes comer dulce. No es imposible, pues él siempre va a querer comerse un dulce, si es un niño. Y la comida sin glucosa es bien cara también, pues. Entonces querían meterle al auge, ojalá resulte. Vamos con el siguiente. Ahí tenemos otro ejercicio. Una persona diabética tipo 1, que el insulino dependiente, depende de insulina porque no la sintetiza, está recibiendo una dosis intravenosa de glucagón. ¿Por qué razón se le podría o se le administra este tratamiento? Creo que se me fue un poco la respuesta adelante cuando les estaba explicando el fenómeno, pero sí. Descarten, siempre descartando. Yo los noto al tiro porque sé que están, uno me lo imagino. La experiencia me llevaba en la sala normal, aquí quedábamos todos en silencio. Y era precisamente porque están pensando, le están buscando cuál es cuál. Descarten, siempre descartando lo que no es. Descartarimos. A ver, la A dice porque presenta una elevada ingesta de hidrato de carbono. Recuerden que el glucagón, miren, voy a volver para atrás un poco. El glucagón actúa cuando tenemos poco nivel de glucosa. ¿Ya? Y ahí dice, porque presenta una elevada ingesta de carbohidratos. No, no tendría sentido.
tendría que en ese caso, para inyectarle glucagón, tendríamos que forzosamente, la persona no ha comido nada. Y en ese caso es mejor inyectarle azúcar más que, o glucosa más que inyectarle el glucagón, porque ahí ya lo voy a compensar. Así que la A es descartada por completo. Ya me llegó la respuesta correcta, por cierto, ¿eh? B, porque presenta un descenso de la insulina. A ver, le dice que esta persona es diabética tipo 1, ya no sintetiza insulina, entonces le están inyectando glucagón, y el glucagón es para elevarle el nivel de azúcar, no para bajárselo más de la cuenta. Si yo le inyectara insulina, ya lo más seguro a una persona que le estoy inyectando glucagón, uno, se me anularían los efectos, ¿ya? Y dos, podría ser muy riesgoso porque podría bajar más de la cuenta el nivel de azúcar. Así que en ese caso la B tampoco es. ¿Para qué voy a inyectarle insulina si estoy inyectándole glucagón? Pues son completamente contrarios. Vuelvo a repetir, ahí se anularían los efectos. C, porque presenta una hiperglicemia aguda. ¿Trabaja en hiperglicemia el glucagón? No. La insulina trabaja en hiperglicemia, ¿ya? En este caso tendría que haber dicho hipoglicemia para que la C sea correcta, ¿ya? Así que la C descartada. Porque presenta una disminución del cortisol plasmático. Ya, profe, no sé qué es el cortisol. Ya, en ese caso yo le decía a los chicos, descártela al tiro. Porque si no se acuerda de esto, es porque el cortisol nada que ver, ¿ya? Y de hecho el cortisol no genera no, en ningún caso está relacionado, o sea, sí tiene una relación, pero no directa con la regulación del azúcar, de la glicemia. Por lo tanto, descartar la letra E al tiro. De hecho, el cortisol, creo que se lo había dicho, el cortisol, la cortisona, son antiinflamatorios naturales de nuestro propio cuerpo, regulan incluso hasta la función inmune, evitan que las células hagan mitosis. Nada que ver el cortisol en este caso, ¿ya? ¿Cómo es que se llaman estas cuestiones que le infiltran a los futbolistas en las rodillas para que no les siga doliendo tanto? Ando olvidado hoy día. El cortisol es un corticoide, ahí sí, ahí me acordé, es un corticoide. Nada que ver un corticoide con el glucagón. Así que descartado, y por descarte no me queda más que la letra E, pero tenemos que validarla. La Luna me dice, ¿la C se descarta por algo parecido a la A? Sí, tal cual. La C se descarta por algo muy similar a la letra A. Excelente acotación. E, porque presenta un acelerado descenso de la glicemia, efectivamente. Como está bajando esta persona más de lo normal, ya su azúcar, porque es diabética, más encima tipo 1 no regula bien en la concentración de azúcar, bajó mucho, vamos a tratar de elevarle de forma natural, ¿ya? Y la vamos a elevar de forma natural porque posiblemente él es muy gordito y si le inyecto azúcar directamente no es bueno. Entonces es mejor que su propio sistema libere la glucosa que tiene almacenada y de esa manera pueda compensarse, ¿ya? Así que la alternativa correcta por descarte es la letra E. Muy bien ahí los descartes de la A y la C, por cierto. Letra E. Vamos con la penúltima, parece, si no me equivoco. Sí, la penúltima. Penúltimo ejercicio. En una persona sana, ¿cómo será la glicemia, la insulinemia y la concentración plasmática de glucagón luego de una absorción intestinal masiva de glucosa con respecto a la condición de ayuno? Pero espectacular este ejercicio, por cierto. Así que ahí los del electivo, como siempre, les van a cargar un poquito más la mano. Lo elegí precisamente porque podría haber sido un ejercicio común fácilmente, pero apareció en el electivo, lo guardaron para el electivo, ¿ya? Pero es materia común. La insulinemia es la concentración de insulina en la sangre, ¿ya? También podía haber aparecido ahí en la pregunta la concentración plasmática de insulina, es lo mismo, ¿ya? La glicemia es la cantidad de glucosa disponible y el glucagonemia sería la concentración plasmática de glucagón, ¿ya? Así que ahí les pueden aparecer los términos con esas dos definiciones. Ojo, que al DEMRO también le gusta usar muchos sinónimos, ¿ya? Veamos entonces, pues aquí tenemos que ir descartando al tiro. Hay que tratar de descartar porque lo más seguro es que una parte descarta el resto, ¿ya? Así que ahí también tenemos que tratar de ver cuál no es. Veamos, entonces, glicemia luego, ya, y la persona se mandó una torta entera. Yo siempre lo asocio a las elevaciones de glucosa a eso, a exagerar el ejemplo.
¿ya? Se comió una torta entera, en el desayuno más encima, porque es con respecto a la condición de ayuno, no había comido nada, y muerto de hambre, se comió una torta. La A, glicemia luego de la absorción intestinal, mayor. Ya, miren, si ustedes se comieron una torta, automáticamente tienen que entender que su glucosa se va a ir a las nubes en el torrente sanguíneo. ¿Ya? Vamos a quedarnos primero con esta variable, la variable de acá del torrente sanguíneo. Glicemia luego de la absorción intestinal. Menor no puede ser, no les puede bajar la glucosa después de una torta, ni llorando. Así que la B y la C se descartan y por culpa de eso se descartan al tiro estas dos alternativas. Y ahí ya trabajamos con A, D o E. Ya descartando solo una parte. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Si yo me comí una torta completa, ¿podré tener una alza? ¿Podré tener una baja de insulina? O sea, si yo me comí una torta entera y mi glucosa se fue a las nubes, mi insulina es proporcional a la concentración de glucosa. Asócienlo de esa forma, ¿ya? O razónenlo de esa forma. Si tienen alta su nivel de glucosa, van a tener alto su nivel de insulina. ¿Ya? Claro, pues efectivamente, como dice la Luna en el chat, debería subir para poder regularla. Por lo tanto, cualquier baja de insulina está mala. Y con eso descarto la A. Bueno, la B ya la descarté, pues más mentirosa todavía, puras mentiras. Miren, y la E la descarto también. Y sin ni siquiera haber leído el resto del ejercicio, y esto es muy común, sin haber leído el resto y solo sabiendo cómo funciona la glicemia y la insulina, llegué a la respuesta correcta. ¿Ya? Ojo con eso, porque pues se da muchísimo. Esto no es primera vez que me pasa con un ejercicio. ¿Ya? Muchas veces frente a este tipo de ejercicio, la mejor técnica es descartar. ¿Ya? Más que en los anteriores, porque como van descartando por porciones, rápidamente llegan a la respuesta correcta. Y ahora leen la D y fíjense que sea coherente. Dice, la glicemia luego de la absorción intestinal se fue a las nubes, por ende la insulina también se fue a las nubes para bajar ese azúcar, no puedo tener glucagón dando vueltas porque si no generaría un descalabro horrible, anularía la insulina, por lo tanto tiene que ser bajo la concentración de glucagón en el torrente sanguíneo y más que claro entonces la respuesta es la letra D. Muy bien, ahí de hecho me había llegado la respuesta con corrección, pero llegó, eso es lo importante. ¿Ya? Siempre, uno se puede equivocar, sí, se puede equivocar muchas veces, y de hecho a mí me pasa, a veces leo muy rápido y por acelerado, digo, no, en la B, chuta, no, a ver, no, pues en la E. ¿Ya? Y me ha pasado muchas veces. Entonces traten siempre de leer el ejercicio completo. Si se dan cuenta aquí no leímos todo completo, pero a la última posibilidad veamos que esta parte final sea coherente. Como es coherente, vamos a nuestra hojita de respuesta y marcamos ahí la letra D y nos sumamos un par de puntitos adicionales. Última pregunta de la tarde. Está bueno el repaso, creo yo. Repasamos todo prácticamente. Pregunta un poquito, esta no es del año pasado, esta no es de este año, este es del año pasado, pero completamente válida, muy parecida a la que vimos recién y por eso la elegí. En un humano sano, luego de la ingesta de sacarosa, que es el azúcar de bolsa, el azúcar que uno compra, ya que es pura, la mitad de la sacarosa es glucosa, por cierto. ¿Qué efectos se observarán en las concentraciones plasmáticas de glucosa, de insulina y glucagón respectivamente? Ya, háganla con la misma técnica que vimos recién. Esta la juegan ustedes, porque es prácticamente igual al ejercicio anterior. Este lo hacen solitos. Recuerden descartar lo que no sirve. Lo más seguro que así lleguen al tiro. Ya me están llegando las respuestas correctas por interno. ¿Sí o no? Comimos mucho azúcar de cristal, de bolsa. Esa es la sacarosa, vuelvo a repetir. Si no me equivoco, la sacarosa, sin temor a equivocarme, es una glucosa con una fructosa o una galactosa. No, es una fructosa. Es una glucosa y una fructosa unidas por un enlace glucosídico. Esa es la sacarosa.
si no me equivoco o no. No me acuerdo bien. No me acuerdo, había olvidado. Claro, justamente. Me están aquí, la Agustina me está dando una acotación, pero espectacular. ¿Quedó clarísimo el ejercicio anterior entonces? Veamos, a ver, saquemos, vamos descartando. Ya, comí mucho azúcar, comía a cucharadas azúcar. La glucosa se va a ir a las nubes, va a haber un aumento, vamos a colocarle un más con el aumento de un más. La insulina siempre proporcional a la ingesta de glucosa, por lo tanto también un más. Y lógicamente el glucagón no podría tener más porque la insulina y el glucagón se terminarían anulando y no conseguiría bajar el azúcar, por lo tanto el glucagón es menos. Si la insulina es más, el glucagón es menos. Si el glucagón es más, la insulina es menos. Siempre contrarios los efectos porque tienen efectos contrarios en el cuerpo, ¿ya? Debería ser aumento, disminución. Si busco eso, llego a la respuesta que debería ser la letra. Miren, voy a guiarme solo con este cuadrito que escribí aquí, no voy a hacer análisis de descarte. Aumento, disminución debería ser la letra D. Debería. Ya, ahora voy a ir a hacer el descarte. Para abordarlo de dos formas. Si la glucosa aumenta, la insulina aumenta. Ya, hasta ahí vamos bien, correcto. Miren, si comí azúcar, descarto la B y descarto la C, porque lógicamente si comí azúcar no me bajó el nivel de glucosa. Descartar el tiro esta. ¿Ya? Y por ende, siempre que tengan glucosa alta van a tener insulina alta. La A entonces hasta aquí está espectacular, la A está cumpliendo. La D también está cumpliendo y la E considera una disminución. Ya, si una persona, miren, ojo, este ejercicio podría tener una vuelta o el DEMRE podría reciclar este ejercicio agregándole algún dato adicional. Si esta persona tuviera diabetes tipo 1, la E sería la correcta, ¿ya? Porque, claro, se comió 1 kilo de azúcar y su insulina no aumentó, y esa es una anomalía. Entonces, porque no está sintetizando insulina. Y en el caso de un diabético tipo 1 sería la E, ¿ya? Así que descarto esto porque dice aquí clarito, pero clarito que arriba, un humano sano, ¿ya? Así que descartado. El glucagón y la insulina siempre son contrarios, por lo tanto si la insulina es positiva, el glucagón es negativo. Miren acá, el glucagón dice todos puros aumentos aquí, así que la A descartada por culpa de ese aumento y la alternativa correcta es más que válida, la letra D. Espero que haya quedado claro, creo que este era el último ejercicio, ¿no? A ver, déjenme revisar, ya ni me acuerdo cuántos ejercicios puse. Sí, este era el último ejercicio. Puse como 2 ejercicios, no eran pocos. Cáchense, yo coloqué solo 2 ejercicios del modelo del año pasado y 10 ejercicios de hormonas del modelo de este año. Este año vino muy cargado a hormonas. Prepárense para una prueba cargada a ese lado, a ese eje temático. ¿Ya? Siempre lean con calma, descarten. No es difícil, si se dieron cuenta, esta es la dificultad de los ejercicios. No es nada del otro mundo. Ya no tienen, confío en que la gran mayoría les fue muy bien, ya precisamente porque uno puede olvidarse un poquito de la materia, por eso estamos haciendo estos repasos para que no se les olvide, ya, y para que tengan este grado de práctica. Tienen todavía la ejercitación disponible en el Classroom, traten de hacerla. Ya, porque por último quizás no son muchos ejercicios de hormonas, aunque creo que para la ejercitación de hormonas tienen por lo mínimo, por lo bajo, 15 ejercicios, ya, de todo el eje temático de hormonas, por lo bajo. Yo diría que son más, ya. Así que traten de hacerlo porque le va a dar la respuesta al tiro. Cualquier duda, no se olviden que estoy disponible. Por ejemplo, he recibido preguntas de chicos a las 11 de la noche, 11:30, ningún problema. Quizás no les responda al tiro. Hay veces que me pillan despierto y les respondo al tiro, otras veces no, pero les respondo a la mañana siguiente, antes de las 9. ¿Ya? Así que no es ningún inconveniente que me escriban todas las dudas que tengan. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos vemos en clase la próxima semana. Ya recuerden que el lunes tenemos clases normales a la misma hora en el mismo canal. Y repaso la próxima semana, el próximo sábado a las 4, yo creo que va a ser de genética. Ya estoy ahí adelantando un poco. Los ejercicios de genética son bien insípidos, por así decirlo. Son prácticamente ejercicios de primera ley de Mendel y pare contar.
¿Ya? Así que sabiendo hacer el ejercicio de primera ley de Mendel, ahí voy a conectar la tableta gráfica para poder dibujar un poco, no tiene nada más que, no tiene mayor ciencia. ¿Ya? Por eso el repaso de la próxima semana quizás sea un poquito más corto. Hoy día igual nos terminamos alargando 15 minutos más de lo previsto, pero siempre es bueno que sobre a que falte. ¿Ya? Un gusto, chiquillos, descansen, descansen. Excelente ejercitación por el día de hoy. Cuídense, que estén muy bien. Chao, 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 profe, que esté Luna. bien. Chao, chao. Nos vemos. Cuídense. Un abrazo. Chao, Diego. Chao, Valentina.